Bueno, pues lo primero de todo presentarme. Soy Miquel Leque, soy el director de STEP. Y lo primero de todo os presento a STEP. STEP es una organización para aquellos que no nos conozcáis, que desde el año 92, esta va a ser nuestra 35ª promoción de años académicos en Estados Unidos, y desde Bilbao viene realizando cursos o programas de idiomas, como nos gusta llamarlos a nosotros. Y dentro de los programas hacemos diferentes cosas. Hacemos eh, los años académicos o cursos escolares que estáis viendo en este momento, o que vamos a hablar de eso en este momento. También hacemos integraciones escolares de menor duración, hacemos programas de verano en el extranjero, hacemos campamentos, que igual algunos habéis estado en Tarazona y en algún otro destino, como puede ser Espejo, y también hacemos programas para adultos. Eso es lo que STEP viene haciendo desde el año 92 cuando se fundó. Lo fundaron unos profesores que en aquel momento decidieron pues, que más que dar clases de inglés también hacía falta vivir el idioma y participar en este tipo de programas para poder ayudar a la formación de los estudiantes. Nos gusta decirlo de alguna manera que suena un poco rimbombante, la ayuda a la formación integral de los estudiantes, pero creemos que de verdad estos programas son algo más que lo que es el propio idioma y más si cabe los programas de año académico, ya me da igual en qué destino estemos hablando. Hoy hablaremos de Estados Unidos, del visado J1, pero los programas de año académico son el idioma viene dado, por decirlo de alguna manera, y son un aprendizaje y una toma de responsabilidades por parte del estudiante a una edad que estando aquí, pues en principio no lo hace. Los estudiantes van a ir a vivir a otra cultura, van a conocer a otra gente, van a vivir con otra familia, van a tener otra serie de amistades, van a hacer o van a estudiar en centros diferentes, asignaturas diferentes, van a practicar deportes diferentes, van a vivir en otra comunidad y todo eso es lo que van a traer aquí. Van a traerse además el inglés porque aparte del nivel que ya llevan de antemano aquí hoy en día, ya es importante, pero bueno, da igual, todos los que estén un año, el secreto es que van a venir pensando en inglés, ¿vale? Más que cuánto inglés sabe o cuánto inglés no sabe, pues será como el que habla euskera o habla castellano sin tener que traducir, pues ellos, su cerebro va a estar pensando en inglés cuando hablen en inglés y eso es importante. Y aparte de todo eso, pues bueno, van a poder convalidar el curso, que es de lo que vamos a hablar hoy. Y en eso van a tener nuestra ayuda o vais a tener nuestra ayuda. Digo van porque no sé si hay muchos estudiantes que me gustaría que los hubiera. Creo que por lo que me han comentado en la convocatoria, la mayoría eran aitas y amas, padres y madres. Pero bueno, esto también va dirigido lógicamente a los estudiantes, que son, como veremos, uno de los puntos más importantes de toda la presentación, y una de las claves del programa. Pues eso es lo que los estudiantes van a obtener en este plazo de un año. Y yo, sin mucha más dilación, creo no haberme dejado nada. eh, y además también creo, por lo que he hablado con las personas que han estado hablando con nosotros, Natalia y Nara, la mayoría ya nos conocéis, habéis sido exparticipantes o ya habéis tenido un contacto con nosotros, pues bueno, tampoco quiero extenderme demasiado y quiero dar paso a la presentación, ¿vale? Damos paso a la presentación ya de por sí y nos metemos directamente, como os decía, en el curso escolar en Estados Unidos 26-27 y en el visado J1, ¿vale? El tipo de visado es importante, tenemos otros visados, pero el tipo de visado con el que vamos a hablar hoy es el visado J1, que como veréis luego, bueno, pues lo gestiona, lo coordina, más que gestionarlo, lo legisla y lo controla el gobierno americano, lo gestionan las organizaciones americanas junto con nosotros y se trata de un programa en familia voluntaria y en high school público. Familia voluntaria obligatoriamente, high school público no es obligatorio dentro del J1, pero en un 99% de los casos siempre es en high school público, ¿vale? La familia voluntaria sí que es totalmente, totalmente obligatoria, como iréis viendo. ¿Vale? Y por desterrar mitos desde ya, que suelen ser unas preguntas que suelen aparecer al final, no cobran nada, no les quitan impuestos, veremos el por qué hacen esto, es algo cultural en Estados Unidos y se viene haciendo desde hace muchísimos años. Como os he dicho antes, va a ser la aprobación 35, este programa de visado J1, el gobierno americano lo instauró tras la Segunda Guerra Mundial, o sea que todavía es bastante más antiguo que lo que lleva haciendo ¿vale? Y eso es así. Bueno, pues al final, pues si hay algún estudiante, pues ahí tenéis estudiantes de este año nuestros, a Ivonne, a Isaro, a Violeta, que están en este momento en Estados Unidos con un visado J1 y participando en el programa del que vamos a hablar ahora. Y si queréis tener esta experiencia, pues bueno, vamos a hacer la presentación hoy y luego podréis dar los pasos para poder seguir adelante. Bueno, importante de cara a cualquier programa, pero fundamentalmente en estos de Estados Unidos yo creo que es todavía más importante si cabe, porque es muy, muy importante de que este paso que supone un paso muy importante de cara a la formación del estudiante,
Y he dicho antes, nosotros hablamos de cara a la formación integral del estudiante. Bueno, pues para el programa es muy importante para nosotros hacer una correcta selección del candidato o candidata y también es muy importante tener en cuenta las organizaciones, que es de lo que hablaremos también ahora, tanto la americana como STEP, ¿vale? O las organizaciones americanas con las que trabajamos con dos, y la organización nacional. Es muy importante la selección de todo esto, como iréis viendo, porque son la clave del programa, la del candidato y las organizaciones que nos van a traer la familia, nos traerá el colegio, nosotros daremos la experiencia de la convalidación y ese es un poquito, o son los ingredientes de la receta. No hay muchos más, ¿eh? Estudiante, organización americana que nos trae colegio y familia, nosotros como STEP y la parte de convalidación que dependerá de nosotros. Es muy importante y es de lo que vamos a hablar hoy de cara a que vaya el programa bien. Primero, el participante. ¿Vale? Hay una serie de requisitos, por decirlo de alguna manera, que son técnicos. El primero de todos es la edad. Para participar en el curso escolar J1 hay que tener entre 15 y 18 años, ¿vale? Para el año que viene valdrán los nacidos entre el 1 de marzo del 2008 y los nacidos el 31 de julio del 2011. Si bien los de agosto del 2011, si es que estáis alguno que os afecta en ese sentido, tendríamos que hablar y agilizar los temas porque nos permiten algunos. Los de septiembre a diciembre del 2011 no pueden participar en el programa de J1 en el año 26-27, porque cuando se va, que es durante el mes de agosto, finales de julio o durante el mes de agosto, no hay 15 años cumplidos, con lo cual, en principio, la gente entre septiembre y diciembre del 2011 no podría participar. Es una norma del gobierno americano que hay que tener 15 años cumplidos, ¿vale? Si alguno está en esa tesitura, que nos diga, hay más opciones, hay otros programas, algún otro día hacemos también webinars de visado de F1, de Irlanda, de Canadá, pero si está pensando en que tiene que ser cuarto de la ESO y ha nacido en ese último cuatrimestre, tendría que pensar en otras opciones. Los demás, pues en principio, lo dicho, hasta el 31 de agosto nos cabrían. Del 1 de agosto al 31 de agosto nos tenéis que llamar cuanto antes, ¿vale? Porque tenemos unas plazas limitadas y algunas ya están cogidas. Los otros, pues bueno, también cuanto antes, porque esto ya hasta Navidades será el plazo, pero estamos más en tiempo y sin problema. Miramos el expediente académico de los 3 últimos años, hay que tener un bien de media, no se pueden tener suspensos, sí a priori, por el tema de convalidación y porque los americanos tampoco, excepto que sea por una razón muy clara que nos explique que suspendió esto, lo recuperó y nunca más ha pasado, bueno, pues igual nos lo admitirían, pero si no, no nos admiten. Hay que tener un nivel adecuado de inglés que se demuestre realmente sobre un examen que mandamos con anterioridad, que hoy en día es online, se hace en casa, es una horita, lo tiene que hacer el estudiante solo, es con el ordenador, hay audio, hay parte bueno, de listening y es un poquito toda la parte esa que tiene que hacer, nos da una nota a nosotros que ya sabemos a priori si se supera o no. Hoy en día os diría que prácticamente todos superan el examen, o sea que no estéis preocupados. Y luego, pues hay que hacer una entrevista más que demostrándose madurez y motivación, que es gran parte de la madurez que se va a obtener durante el programa, más de llevarla a priori, pero bueno, sí estar motivado, lo importante es el hecho de decir, el estar verdaderamente interesado en participar, ¿vale? Esa es la clave. La entrevista yo suelo decirles, cuando vienen los estudiantes a hacerla, que estén tranquilos, que nadie va a hacer ningún tipo de psicoanálisis ni nada parecido, sino simplemente se trata de conocer al estudiante, al futuro participante, saber cuáles son las motivaciones que tiene para ir, saber si tiene miedos, que también es lógico que nos vamos a ir para un plazo largo, hay que tener algún miedo, y si no, también se le plantean algunas cositas que, bueno, igual no las ha pensado, pero las tiene que pensar antes de ir. Entonces, se trata un poco más de conocer a más en profundidad al estudiante y de que el estudiante nos conozca a nosotros y conozca el programa, ¿vale? Pero bueno, todo esto hay que llevarlo a cabo para que el estudiante, pues como decía antes, pueda convertirse en un verdadero miembro de una comunidad americana nueva, pueda participar en el colegio en las actividades académicas, pero también en las no académicas, en todos los deportes, en el teatro, en la cultura, en todo eso que tenga por ahí, vivir ese tipo de vivencias de los bailes, de Thanksgiving, de las Navidades allá, todo ese tipo de cosas que a veces tenemos más idealizadas por lo que vemos en las películas, que no todos verá, pero algunas veces sí, ¿vale? Todo eso que quieren vivir el día a día de una familia, que eso es la realidad de lo que van a tener ellos allí, ser un miembro más de una familia, suelo decirlo así, con los mismos derechos, pero también con las mismas obligaciones que el resto, es decir, habrá que hacer los cosas de la casa que me manden, tendré que participar como todos los demás de la casa y poder disfrutar de la convivencia con ellos, ¿vale? Y traerme todos esos recuerdos, amigos que duran para toda la vida, como suelo decirlo siempre en este programa,
que al final sí que es verdad que nos da, pues bueno, una cosa que igual en otros es más complicado, que es ese encanto de la familia voluntaria, del estar junto con ellos y de al final tener esa amistad y casa para toda la vida, ¿vale? Y bueno, ayudar en definitiva a esa madurez, a crecer como persona al estudiante, a la formación integral, que era el objetivo inicial que, como os decía, tenía este en su creación y seguimos teniendo a día de hoy. Muy bien, pasamos a la parte de la organización americana. Os he dicho antes que era importante de cara a tener un buen programa y a, bueno, o por lo menos hacer una buena selección de cara a la formación del estudiante, tener en cuenta, aparte de lo que hablaré luego de STEP, que será vuestro enlace directo, sobre todo el de los padres, una vez que el estudiante esté allí, será el enlace directo STEP del estudiante, será más la orden americana y nosotros estaremos en medio en contacto con ellos, pero bueno, es la importancia de tener o ir de la mano de una organización americana importante. Bueno, las organizaciones americanas, he dicho al principio, este programa el gobierno americano lo instauró tras la Segunda Guerra Mundial, lo legisló y al final decidió que iba a haber una serie de organizaciones, fundaciones, han ido saliendo más, otras desapareciendo, las nuestras están desde el principio, que iban a ser las que gestionasen y llevasen a cabo el día a día del programa de visado J1, que es Familia Voluntaria Colegio Público, yo lo he dicho unas cuantas veces, ¿vale? Y les iba a otorgar bueno, pues la potestad de emitir estos visados a estas organizaciones. Luego veréis que tenemos que acabar yendo a la embajada y quien da el visado realmente es el gobierno americano en la embajada. Pero los papeles que nos dan o nos abren la puerta a la embajada nos los dan estas organizaciones que están controladas por el gobierno americano. El gobierno americano, he dicho que legisló en su día y legisla año a año y pone cada vez más trabas y pone cada vez más, bueno, más que trabas, más controles en el programa. Yo este programa lo hice en el año 89-90, estoy seguro que las o por lo menos todos los controles que se hacían a los participantes, familia, a todos los agentes que participan en el programa, no tienen nada que ver con los que se van a aplicar en el 26-27, que serán incluso mayores que los que aplicaban en el 2021, como veremos luego en el apartado de familias, sobre todo. ¿Vale? Entonces, quedaros con esa idea, pero al final la organización americana es clave. Necesitamos una organización americana que nos dé el visado y, en definitiva, además, aunque el estudiante va a vivir en una familia y va a estar en un colegio, esa familia, esa organización americana va a ser la responsable del estudiante durante todo el año, la responsable directa, ¿vale? He dicho que trabajamos con dos organizaciones con una amplia experiencia, he dicho que funcionan desde el principio, ¿vale? Y bueno, nosotros trabajamos con ellas desde nuestros principios también. Por eso, pues creo que la experiencia es grande. Son organizaciones independientes a nosotros, como tiene que ser todo el mundo, porque tienen que ser organizaciones americanas, pero que tienen un personal que tiene contacto con nosotros desde hace esa época. Bueno, 35 años hay muy poquitos, aunque tenemos staff que aquí que lleva 30 y tantos, 32, y allí en la otra parte también tienen staff que lleva 30 y tantos. O sea, muchos años en común, muchas experiencias en común, ¿vale? En principio eso también tenerlo en cuenta. Y al final, el gobierno americano lo que se dedica, como os he dicho antes, es a tener un control exhaustivo de que se cumplen todos esos controles que ellos establecen. Tiene que controlar que efectivamente es una familia voluntaria, que no existe ningún pago, tiene que controlar que pasan los controles que ellos marcan a las familias, que los estudiantes también pasan esos entrevistas, exámenes, el examen de inglés, todo eso se lo controlan a la organización americana para que puedan seguir adelante. Le hacen unas auditorías y si no funcionasen, pues les quitan visados o les hacen desaparecer, como ha podido pasar. Estamos con dos de la mano, igual y PACs que llevan muchísimos años y que estamos muy tranquilos con ellos. El gobierno americano no entra en cuál tiene que ser la estructura de esas organizaciones americanas, por lo menos a nivel administrativo o de oficina central. Si vieron que no entre todas las dos que trabajamos nosotros y todas las que conozco, que son unas cuantas más, siempre tienen la misma estructura, tienen unas oficinas centrales en las que tienen unos coordinadores regionales. Esos coordinadores regionales van a controlar una parte de Estados Unidos. Digamos que reparten Estados Unidos en porciones y cada uno, o en regiones, y cada uno de sus coordinadores regionales se encarga de una región y es el supervisor general de una figura que sí es obligatoria por ley, que la marca el gobierno americano y que es el coordinador local. El coordinador local tiene que ser una persona que por ley tiene que estar en un radio más o menos de unas 100 millas, ¿vale? Y que es el enlace directo de la organización responsable del estudiante mientras esté en Estados Unidos y es la persona más cercana, es la persona a la que el estudiante va a tener acceso directo si tiene, me da igual, cualquier problema o cualquier circunstancia que necesita consultar
académica, que no será el tema de convalidación que hablaremos luego, pero académica en cuanto a temas del high school, del instituto, de allí, de convivencia con la familia o de dudas que tenga la familia o de cualquier cosa que organice la organización, lo vas a ver a través de esa persona y esa figura la marca el gobierno americano y es obligatoria. Tan obligatoria como que a veces a nosotros nos ha venido casos de gente que dice, yo conozco a alguien en Estados Unidos que estaría dispuesto a coger y sabe que su colegio funciona. Bueno, si no hay coordinadora o coordinador local, no hay emplazamiento. Un emplazamiento, que es un placement, que es al final, se suele decir siempre, ¿tengo o no tengo familia? Bueno, vamos más allá. Aquí hablamos de emplazamiento, porque un emplazamiento es una familia, un colegio y un coordinador local. Si no tenemos cualquiera de las tres cosas, no tenemos nada. Para tener una familia, como solemos decir, voy a decir vulgarmente, pero bueno, cotidianamente, cuando la gente dice, pues todavía no tengo familia o ya me ha llegado la familia, me ha llegado el emplazamiento y son las tres cosas. Y el coordinador local es tan importante como el colegio y como la familia, que son los coordinadores locales quienes van en definitiva a hacer el control inicial de esa familia y de ese colegio, o más que del colegio del control, por lo menos saber que puede tener una matrícula. Pero eso lo hacen los coordinadores locales controlados desde las oficinas centrales por los coordinadores regionales. Es decir, se implementa a nivel de organización esa legislación del gobierno americano para que al final nos traigan las familias y los colegios. Lo vamos a ver más en detalle a continuación, ¿vale? No quiero explayarme tampoco demasiado con la organización americana, porque la persona más importante de la organización americana de cada estudiante va a ser el coordinador local y de cara a los padres realmente el trato tiene que ser con nosotros, no con la organización americana. Pero todos nos van a dar el visado y nosotros somos quienes tienen la relación con ellos, ¿vale? Y luego sí que es verdad, también veremos en la parte final un poco cuando hable de las inclusiones y no inclusiones de lo que tiene el programa, son los responsables de la orientación en Estados Unidos. ¿Vale? Nosotros vamos a Estados Unidos con ellos, les acompañamos. En principio hay dos posibilidades, pero la mayoría, el grueso, van en grupos acompañados por nosotros, por STEP, en diferentes salidas. Y vamos a Nueva York para una orientación que son 3 días perdón, 3 noches. Bueno, pues en esa estancia de 3 noches, lo que se hace allí, que es una parte más, digamos, turística de la zona de Nueva York, de Manhattan, y también de la parte de seminarios del programa, pues bueno, se habla de un montón de cosas, del high school, de la familia, de comportamientos, de no comportamientos, cosa que también haremos antes aquí, pero bueno, sobre todo allí en la orientación, pues bueno, son ellos los encargados de esa reunión de orientación en Estados Unidos. Me paso directamente a la familia, ¿vale? Como os decía, hemos hablado del estudiante y la organización americana, dos patas de la mesa, por decirlo de alguna manera, una mesa que va a tener un poco no tan uniforme, desde 5 patas, pero llevamos dos. La tercera es la familia, ¿vale? Las familias tienen que hacer un poquito como los estudiantes. Lo primero de todo, tienen que mostrar interés por participar en el programa. Es algo difícil para nosotros culturalmente entender esto, no tanto para ellos. Tenéis que tener en cuenta, como os he dicho antes, que estamos hablando de desde la Segunda Guerra Mundial, desde la Segunda Guerra Mundial, a una media, pongamos, de unas 33.000 estudiantes anuales, 33.000 estudiantes anuales de tantas familias, lo que hace que esto sea algo cultural en Estados Unidos. Igual, mientras ellos eran estudiantes lo hicieron con sus padres, tuvieron estudiantes en el extranjero, ahora lo quieren tener. Igual los hijos se han ido de casa y ahora quiero tener, porque es el momento de poder tener a un estudiante extranjero. Igual ahora tengo niños pequeños y quiero que vean que hay otras cosas en el mundo, otros estudiantes del mundo. Puede haber miles de motivaciones, pero bueno, ellos tienen que demostrar que quieren tener a un estudiante en su casa, que desean compartir con él su comunidad, su día a día, bueno, el colegio, su zona, todo eso, porque al final es lo que van a vivir los estudiantes, y eso es lo primero que tienen que hacer, ¿vale? Y ellos esperan tener un estudiante, como os decía antes, que sea un miembro más de la familia, y eso lo tienen muy claro, que eso a veces pasa aquí al revés, que nosotros solemos hacer la casa al revés. Pensamos que si traemos a alguien a casa tenemos que hacer un montón de cosas diferentes a las que estamos habituados y entonces la conclusión final suele ser no podemos hacerlo porque no puedo cambiar mi día a día. Los americanos en eso lo tienen muy claro. Es alguien que viene a mi casa, que va a hacer como hacen el resto de los de la casa, que va a tener los mismos derechos que tienen el resto de los de la casa y que él se va a tener que adaptar a la vida de lo que pase en la casa. No vamos a cambiar, o no van a cambiar, mejor dicho, su vida o su modus operandi porque alguien venga a su casa.
igual es el secreto de por qué se puede hacer este programa por los números que os he comentado antes, ¿vale? Entonces, bueno, es muy importante luego comunicarse con la familia. Ahora vamos a ver un poquito más qué proceso tienen que hacer, porque con esto no vale, pero bueno, ellos tienen muy claro que el que va tiene que comunicar con ellos, tiene que hablar con ellos, no tiene que estar todo el día con el móvil. Se trata de que al final, pues bueno, tengo a alguien en casa al que yo le voy a dar, pero también va a aportar en mi casa y se tiene que adaptar a mí, ¿vale? Pero como os decía, pues bueno, en principio, todo eso es lo inicial, lo que es el observar, aprender, ir viendo si las cosas son normales. Oye, si algo no me parece normal, igual tengo que hablar con la coordinadora local y decirle, oye, pero esto es normal o no es normal. Ese tipo de cosas, ¿vale? De ver ese intercambio cultural que se da entre lo que es la familia y el estudiante. Pero como os decía, al final ellos muestran un interés, pero con mostrar el interés solo no vale. Igual que el estudiante no puede decir, bueno, yo quiero ir a Estados Unidos, bueno, muy bien, ya puedes ir, tiene que hacer más cosas que hemos dicho antes, la entrevista, el examen de inglés, un expediente que dé en nuestra mano y todo eso, pues las familias también tienen que hacer un poquito, entre comillas, lo mismo. Tienen que mostrar el interés y entonces tienen que entrevistarse con la coordinadora local, que con un decálogo que le marcan desde la oficina central, va a tener que, bueno, pues llevar a cabo una primera entrevista explicando por qué lo quieren hacer, viendo cómo es la casa, cómo se va a organizar, si el colegio está cerca o lejos, si está lejos, cómo va a ir, si hay un autobús del colegio, que es lo habitual que les lleve, pues ya está, si está al lado del colegio, si quiénes son los miembros, si todos los que están en ese momento van a seguir durante el año viviendo. En definitiva, pues bueno, una entrevista, pues de alguna manera pues, similar a la del estudiante, para conocer a la familia sabiendo qué cosas, pues bueno, hay que preguntar y qué cosas tienen que cumplir para poder seguir dando pasos hacia adelante, porque tampoco eso vale, ¿vale? Con eso no vale. El estudiante hace un poco lo mismo y por decirlo de alguna manera, si ha pasado, porque nuestra entrevista que le hacemos al estudiante también viene guiada por parte americana de lo que el gobierno también les marca a ellos y lo que ellos han ido haciendo con los años, no solo el gobierno, para conocer al estudiante. En este caso, a la familia se le hace lo mismo. Una vez que han pasado todo eso, la familia tiene que hacer algo que no hace ningún agente más que participe en el programa, que son dos cosas. La primera, un control de penales de todos los mayores de 18 años de la casa. Cualquier cosa que aparezca, cuando y cuando, en principio, les inhabilita para ser familia anfitriona. No pueden ser familia anfitriona. No pasan ese veteado que llamamos o vetting que se llama, y entonces no podría ser familia anfitriona. Esa una. Y la segunda, la renta per cápita en la casa. Por debajo de un umbral, hay un número de personas que vienen a la casa, unas rentas que entran, se hace esa división y esa renta per cápita, si está por debajo de un umbral, tampoco me permiten tener a un estudiante o una persona adicional en la casa porque no habría suficientes ingresos o se considera que no hay suficientes ingresos para tener una persona más. Si se superan las dos cosas, control de penales después de hacer la entrevista y todo eso. Control de penales, que esto siempre es el final. Control de penales y la renta per cápita. Si han superado todo, entonces son familias susceptibles de participar en el programa y de elegir al estudiante. ¿Vale? He aquí una de las claves. Esto pasa en cualquier sitio de Estados Unidos, ¿eh? En cualquiera de los 50 estados y puede ser todo tipo de familias. Pero sí es verdad que como ellos son los que van a coger voluntariamente a alguien en su casa, han pasado todos los controles, son ellos los que de la mano de la organización americana van a elegir al estudiante o la estudiante. ¿Vale? No nos podemos negar a ir a una familia que ha pasado todos esos controles, está en la bolsa de familias, que la organización americana, mediante sus coordinadores regionales, que son especialistas en eso, en hacer, pues bueno, expedientes de estudiantes y expedientes de familias, lógicamente las familias no ven todos los estudiantes, porque si no, no acabaríamos nunca. Estudiantes son de todo el mundo, no solo los nuestros, lógicamente, con lo cual estamos hablando de un número muy grande que maneja cada organización. Entonces, en base a lo que ha dictaminado el coordinador regional de no sé, digamos de hobbies, gustos, zona, de si quieren un chico, una chica, deportista, no deportista, que le guste un instrumento, que haga, bueno, cualquier cosa puede saltar de cara a que una familia le parezca interesante un estudiante. Pero ahí sí que eligen ellos, ¿vale? Y como han pasado todos los controles, no nos podemos negar. Esto es una de las cosas que tiene este programa, a diferencia de otros que hacemos nosotros, donde la elección puede ser mayor. Aquí solo se podía entrar, y ya entraríamos más a detalle en selecciones de zona, selecciones de estado, pero sería otro momento porque además bueno, nunca son una garantía, son opciones, pero no son garantía y hablaríamos más adelante si alguien está interesado. Quedémonos con la idea de que aquí puedo ir a cualquier sitio de Estados Unidos donde una familia que ha pasado todos los controles elija al estudiante, ¿vale? Y me adelanto a preguntas de después.
nosotros mandamos muchos estudiantes, promoción 35, muchos todos los años, conocemos a muchos, hacemos muchas encuestas y yo os lo digo, yo estuve en el año 89-90, como referencia estuve en California, mi hija está en este momento en Indiana, pero todos los que vienen por la puerta cuando acaba el programa les preguntas dónde han estado y me da igual que sea en Texas, en Luisiana, en Idaho o incluso en Alaska, que tuvimos una chica no hace tanto que cuando fue se asustó mucho y cuando vino si le preguntas dónde quiere ir es dónde ha estado, simplemente porque es donde conocen y es su nueva comunidad, prácticamente igual que pasa cuando están aquí. O sea que en ese sentido se le da muchas veces más importancia por parte, le damos los padres o madres, más importancia al sitio o al estado que lo que le dan los propios estudiantes. Y sobre todo cuando regresan, que ellos, digo de verdad que cada uno siempre piensa que donde ha estado él es el mejor sitio. Bueno, la receta tenía 5 ingredientes: el estudiante, la organización, más bien son las organizaciones, pero de este hablaré después, como os he dicho. La familia, pues vamos a por el cuarto, que es el high school o el instituto. High school públicos en su mayoría, como he dicho antes, normalmente casi siempre, si es un privado igual es porque la familia manda a los hijos ahí y hay una subvención para que pueda ir o algún tipo de cosas así, pero no es lo habitual, ¿vale? Quedémonos en que son públicos. Y aquí suelo hacer la primera referencia cuando hago presentaciones que no son online. Aquí, como estáis viendo todo el rato la presentación, pues vais viendo lo que yo hablo y vais viendo también las imágenes. Pero bueno, cuando hago presentaciones en directo, por decirlo de alguna manera, no suelo estar tanto con lo que es la presentación delante o la gente está mirándola, pero no es tanto igual como cuando se está visualmente en el ordenador. Pero sí que suelo llamar a lo que tenéis puesto ahí a vuestra izquierda en la pantalla, que son esas universidades que casi todo el mundo conoce, ¿no? Stanford, Harvard, Yale, MIT o Massachusetts Institute of Technology, que son las universidades o de las universidades más importantes del mundo, a las que fundamentalmente van americanos. ¿Y cómo es posible si, a modo coloquial, o como me suele gustar decir a mí a veces, Radio Macuto dice que en Estados Unidos todo es muy fácil y que se estudia todo a un nivel muy bajo? ¿Cómo es posible que de repente del high school lleguen a universidades como estas? Bueno, pues porque lo que suele decir Radio Macuto muchas veces no es verdad, ¿eh? Y al final no es verdad que el nivel en Estados Unidos sea más bajo. Lo que es un sistema educativo totalmente diferente. Es lo que nos tenemos que quedar mentalmente. Estados Unidos tiene un sistema educativo mucho más personalizado, individualizado. Nosotros estamos acostumbrados desde pequeños y hasta que llegamos a la universidad, incluso también más en la universidad, pero bueno, hasta la universidad vamos a quedarnos ahí. Estamos por edad, estamos en una clase que nos corresponde y en esa clase tengo que estar, porque es mi edad, es mi curso y con ellos voy. Algunos se quedan, desgraciadamente, salen fuera y otros, pues bueno, van, aunque sean muy avanzados, van en ese curso. Llegamos a unos cursos a partir de secundaria donde hay alguna optativa, me dividen la clase en dos, pero todos tenemos prácticamente todas las clases y vamos todos en el mismo curso. En Estados Unidos no. En Estados Unidos no existe ese concepto de clase por tener una edad. En Estados Unidos quien tiene una clase es el profesor. En Estados Unidos en el instituto hay unos guidance counselors que son unos orientadores que lo que se dedican es cada uno de ellos a un número X de estudiantes, me da igual que sean 40, 50, 80, las que fueran, no dan clase, tienen estudiantes de diferentes cursos y lo que hacen es marcar el currículum personalizado de cada estudiante dentro del high school. Y al final tendremos estudiantes que se gradúan en el high school con un nivel que aquí igual no será tanto como el de aquí, y tendremos estudiantes que se gradúan en el high school con asignaturas que les permiten obtener créditos universitarios porque son clases de honores o clases AP. Entonces, eso quiere decir que por el trayecto hay muchos niveles y tengo que encontrar mi nivel. Cada curso tiene algunas asignaturas que suelen ser obligatorias, una literatura o una socioeconómica, pues una historia, un gobierno, que lo tiene que usar todo el mundo que está en ese curso, pero en diferentes horarios, pero a partir de ahí habrá matemáticas de muchísimos niveles, igual hay clases en las que están los de grado 10, grado 11, grado 12, que son cuarto, primero de bachiller y segundo de bachiller. Si nosotros mandamos un estudiante de cuarto de la ESO o de primero de bachiller, puede estar metido en clase de los de segundo de bachiller sin ningún problema, ¿eh? Y si no fuese porque tenemos la norma de convalidación que no deja coger asignaturas que pertenezcan a un curso inferior, si fuésemos americanos, podríamos tener asignaturas que a veces son de grado 10, a veces son de grado 12. Todo eso nos lo marca un guidance counselor. Nosotros tenemos un poquito esa doble cosa que es la convalidación que también nos va a poner, y la que entraremos nosotros y hablaré a continuación además, también nos va a poner
pues bueno, la ley y esa necesidad de escoger bien las asignaturas. Pero eso de que el nivel es más bajo, quedaros con que es totalmente diferente. No conozco ningún otro eh, sistema educativo que permita salir del high school, del instituto, con créditos universitarios. Y no los regalan, ¿eh? Es porque van a clases que os decía de honores. Con lo cual, imaginaros que esas son de nivel alto, ¿vale? Entonces, eso es un poquito lo que tenemos que quedarnos con ello. Y en el high school, una segunda parte del high school muy, muy, muy importante, aparte de la académica, es la extraacadémica o las actividades o extraescolar o llamar como queráis. Es la vida del estudiante durante el año. Muchas veces, muchas familias que acogen estudiantes cuando sus hijos y hijas han ido de casa a la universidad en Estados Unidos, que allí se van y se van de verdad, que van lejos generalmente, acogen estudiantes porque les permite también tener esa evidencia de intercambio cultural y encima seguir ligados al instituto, al colegio, que es el centro neurálgico de los deportes, de las actividades culturales, de todos esos clubs, me da igual, de la música, del teatro. Todo eso pasa en el colegio y eso es lo que nuestros estudiantes viven durante el año. Viven con sus familias, pero la vida, y es por la edad en la que están además, la van a hacer fundamentalmente en el colegio, es donde van a hacer los amigos. He dicho antes que no tenemos la figura de clase, porque no hay la clase como la nuestra. Los profesores tienen clase y cada estudiante va cambiando de clase en clase, no siempre estamos con los mismos, eso suele aparecer en las películas, que decía antes que no todo es verdad, pero bueno, me sirve como referencia, ¿vale? Pues entonces, si yo en cada clase al lado no tengo siempre la misma persona que pasaría en nuestro sistema, no es fácil hacer en el ámbito académico, si me voy cambiando entre horas y en clase estoy a lo que tengo que estar en clase, no es fácil hacer muchas amistades ni tener muchas relaciones, con lo cual en esta otra parte del high school, en la parte extraacadémica, esa es la que vamos a hacer esas amistades con gente que hará un deporte que sea como lo que a mí me gusta, o que toca un instrumento como el que a mí me gusta, o que pertenece a un club de montaña porque a mí me gusta eso, o la infinidad de oferta que tiene el high school, también de la mano de ese guidance counselor, llego a esto en esta parte. Y esta es la vida del exchange student, del estudiante de intercambio. Es donde va a conocer a la gente y es donde va a participar. Los deportes, por ejemplo, son por temporada, otoño, invierno y primavera. El deporte escolar es lo que prima. Si sois aficionados a los deportes, sabréis que el deporte universitario es muy importante. Pues imaginaos por debajo, si a nivel universitario lo es, imaginaos por debajo. El deporte escolar de high school es el importante. Prima en el que alguien haga tres deportes. El de otoño, el de invierno y el de primavera. Generalmente el de invierno va a ser, muchos de ellos, a cubierto y los de otoño y primavera pues ya más a descubierto. Pero bueno, eso ya sería entrar en demasiado detalle para lo que estamos hablando, ¿vale? Pero tenedlo en cuenta porque es muy importante. Y me voy a por esa quinta pata, que es la convalidación. Vale, la convalidación no es, perdonad un segundo, ¿eh? La convalidación no es una cosa americana. Eso es lo primero de todo. La organización americana, porque lleva muchos años con nosotros, sabe de convalidación algunas cosas, pero los responsables finales y los que formamos a los estudiantes y los que hablamos de convalidación somos nosotros, STEP, ¿vale? Y esto es muy importante, porque a veces, veremos luego que nosotros incluimos todo esto y un montón de más de cosas. A veces, no, bueno, la convalidación te encargas tú de ella. Bueno, hay que estudiar, es una ley, hay que saber y luego, como nos ha venido a veces gente a decir, pues que yo entendí y ahora ya no hay remedio. Pues no, ya no hay remedio, ¿vale? Para eso nosotros somos expertos en esto y nosotros vamos a formar a los estudiantes con un dossier que les entregamos, junto con otras muchas cosas más, pero una parte muy importante del dossier es convalidación. En una jornada de orientación previa a la salida que hacemos aquí en Bilbao, ¿eh? En el Colegio Jesuitas, que lo hacemos allá por mediados de julio, en la que la mitad de la sesión de orientación prácticamente, un par de horas, es del tema de convalidación. Cuando estén allí van a tener que poner en práctica con ese consejero, guidance counselor que he dicho antes, esto de convalidación, pero no contentos con eso, nosotros al final siempre les decimos que nos tienen que mandar las asignaturas que han escogido de la oferta que tiene el colegio y tenemos que darles el visto bueno. Si a alguno se le olvida que nos la tiene que mandar, les recordamos, oye, que no nos lo has mandado. Y los padres van a estar siempre copiados, ¿vale? Los padres en esto podéis estar tan tranquilos como cuando les matriculáis aquí en el colegio si lo hacéis con nosotros, porque vamos a formarles, vamos a ir de la mano con ellos
menos en estudiar, que eso es cosa de ellos, pero vamos a ir de la mano con ellos en la selección, en el tránsito durante el año, siempre vais a estar copiados, ellos van a tener que obtener esas notas que tengan al final, hacer, bueno, hacer las gestiones que tienen que hacer allí, que nosotros les indicaremos y si no son capaces de hacerlas, luego ya las haremos desde aquí, pero en principio las tienen que hacer ellos allí para traernos a nosotros y nosotros, con esas notas que nos traigan ellos, haremos la traducción jurada, la presentaremos ante el organismo competente, generalmente si sois de gobierno de aquí de País Vasco, pues ante el gobierno vasco, Ministerio Central, si tiene que ser en Galicia, si es en Cataluña, cada uno donde le toca. Y eso lo hacemos absolutamente todos vosotros para daros al final una credencial de convalidación, ¿vale? No tenéis que preocuparos de nada más, como padres, de, pues bueno, ver esos emails que mandamos solicitando cosas que puedan faltar porque no nos han mandado las asignaturas o no nos han mandado las notas o ese tipo de cosas, pero lo demás, ver nuestro OK, que es lo habitual, y ya está, o si no es OK, qué es lo que tiene que hacer, porque hay periodos que se pueden cambiar, pero siempre de nuestra mano. Y también la documentación que tienen que conseguir allí, que conseguíamos en el 89-90 sin todos estos WhatsApps, correos que existen hoy en día, que a veces más que facilitar parece que dificultan al estudiante porque no le dejamos que lo haga él allí. Estamos guiando desde aquí. Entonces, todo eso lo tiene que hacer allí. Existen remedios si no se hace allí para traerlo, que es traer unas notas, tampoco es mucho más. Parece mucho más difícil o suena mucho más difícil de lo que es. Pero todo eso les formamos y luego hacemos todos los papeles. No tenéis que tocar absolutamente nada. ¿Vale? El estudiante viene ahí, claro, que es lo que os he explicado antes, es responsable de informarnos, de decir lo que ha cogido y si hace algún cambio durante el curso, pues antes de hacerlo, de decírnoslo, no va a ser que luego no lo sepamos. Siempre estaréis copiados, como he dicho, de estudiar y de aprobar todas las asignaturas y luego de traer esa documentación americana, ¿vale? Esto no me extiendo mucho más porque ya nos extendemos mucho más en ese dossier, en esa orientación y en las charlas que tenemos con vosotros aquí, si hace falta, pues también, ¿vale? Consiste en la norma de convalidación y acabo con ello. Consiste en cuando voy a elegir asignaturas, que es como es el sistema americano, pues el gobierno español, el Ministerio de Educación, me da una lista de asignaturas de las cuales tengo que coger un número, 4 o 5 en función del curso que vais a hacer, de las que yo coja tienen que estar en ese listado para que luego pueda convalidar. Quedaros con esa idea de escoger bien de una elección. Bueno, y decía, hablábamos de organizaciones y voy a hablar de STEP, que he hablado cosas, de hecho en la parte de convalidación habéis visto que siempre he hablado de nosotros, en exclusiva, porque somos nosotros los encargados de la formación, del control y de conseguir todo eso para que luego lo tengáis y de la presentación, traducción y todo eso aquí. Pero voy a hablar de algunas otras cosas que creo que son importantes. He dado a conocer qué hacíamos al principio, pero bueno, por lo menos en lo relativo al programa y un poquito en alguna otra cosa. ¿Vale? He dicho unas cuantas veces, 35ª promoción, la del 26-27, la próxima, nos da una experiencia, como podéis imaginaros. Y he dicho antes, nosotros en final, aquí de la gente que estamos, pues 3 hemos hecho el programa en directo en este momento, la gente ha hecho también programas de au pair, yo ahora soy padre de estudiante que está allí, como he dicho anteriormente, también tenemos una persona que, bueno, se jubiló hace poco, pero también era padre de estudiante y madre de estudiante también. Bueno, en principio conocemos el programa en propia experiencia y por los estudiantes que tenemos en todos estos años, ¿vale? Eso nos hace conocerlo un poquito, como decimos nosotros, desde todos los ángulos. Y eso pues, nos da muchas veces cintura o manejo de la situación, porque es verdad que parecerá mentira, pero probablemente en los 35 años aparecerá una cosa que siempre diremos, esto no había pasado antes, pero aunque no haya pasado antes, sí sabemos y sí tenemos ese enlace muy, muy importante que he dicho antes y es lo que viene siguiente, con esas organizaciones americanas que son de gran prestigio, a las cuales nunca han quitado visados, son de máxima confianza y a nosotros es quien nos da pues bueno, la confianza para estar en este programa año tras año y estar de la mano de ellos, ¿vale? Muy, muy importante. Al final, ese binomio, organización americana, organización española, es decir, PAX e IYA, que son las dos que trabajamos nosotros junto con STEP, ese conocimiento de nosotros, entre nosotros, nos permite, pues bueno, al final, pues ese poder de reacción cuando las cosas, pues bueno, que es cuando tenemos que aparecer, lógicamente, cuando hay algo que no es lo habitual, ¿vale? Una cosa que creo que somos los únicos que hacen a nivel País Vasco
y prácticamente hoy en día yo te diría que hasta a nivel estatal, pero País Vasco fijo, que es que nosotros, aparte de todo el tema del visado, hacer todo el papeleo, otra vez un poco como la convalidación, padres y madres, no tenéis que preocuparos absolutamente de nada. Es gestión nuestra, está dentro del precio. Ese papeleo para obtener el visado, nos tenéis que dar el pasaporte, lógicamente, eso sí es vuestra labor, pero una vez que tengamos eso, nosotros haremos todo el papeleo, todas las gestiones, todos los DS, que son los documentos que nos piden desde la embajada, y nosotros les llevamos en autobús desde Bilbao, desde Vitoria, desde Donosti, desde Pamplona, desde Iruña, les llevamos a Madrid. ¿eh? Todos los años hasta ahora hemos conseguido hacerlo, si bien no es fácil a veces porque antes nos daban citas de grupo y ahora es todo online, pero lo hemos conseguido y con una persona de nuestra oficina, los grupos van a Madrid, porque hay que ir a Madrid, es obligatorio ir a Madrid, a plasmar o obtener ese visado en el pasaporte que tiene el estudiante, ¿vale? Eso también está incluido, es ese viaje a Madrid, que suele ser a finales de mayo, principios de junio, cuando un poco también ya tenemos todo más adelantado y todo el tema de los visados más adelantado. Es cuando solemos ir a Madrid. Últimamente se está anticipando un poquito, más a finales de mayo, ¿vale? Para obtener el visado. Y eso van con nosotros, los padres no tenéis que venir, ¿vale? El tratamiento personalizado de cada estudiante lo doy por hecho. Aquí al final luego hablaré cómo podemos seguir adelante para hacer una entrevista o para venir por más información o para lo que fuera. Bueno, aquí entráis generalmente de la mano de Ainara, Natalia o mía en la parte de presentación del programa y cuando hagáis la entrevista ya iréis de la mano de Elena, Miren o Bea y esa va a ser la persona y la que va a ir de vuestra mano ayudándose en hacer el expediente y durante todo el año, desde antes de ir, cuando esté allí y cuando regrese, pues también. Ya hay Elena con la parte con validación y un poco la ayuda de Nerea también será un poco la que, bueno, pues al final esté más en contacto con vosotros. Pero es un programa individualizado totalmente, ¿eh? Aunque se vaya en grupo, pero luego cada uno tiene su vivencia y a cada uno hay que darle pues bueno, lo que necesite en cada momento. La tramitación de la acumulación, como decía, al regreso también va por nuestra cuenta. Ahora hablaremos del precio para ir acabando y un poco de todo eso que incluye, que lo veremos luego, pero efectivamente, como ponéis sin letra pequeña, lo que está incluido está incluido. Os anticipo que es todo excepto el dinero de bolsillo, lógicamente, y los viajes en lo que son los billetes de avión, que también vendrá luego y viene así de claro, y luego lo veremos. Pero bueno, esa parte podéis estar tranquilos, todo lo demás está incluido. Y bueno, para aquellos que en principio, como os decía, yo creo que la mayoría estamos hablando de nuestro entorno, pues bueno, las oficinas centrales de STEP y únicas oficinas están en Bilbao. Somos un total de 10 sin cambios. O sea, yo llevo aquí desde el 2011. Pues dos personas llevan antes que yo. Por el camino se han ido jubilando unos cuantos y hemos ido reponiendo, pero bueno, en principio la mayoría entre el 2011 y el 2020 y estamos aquí, ¿vale? Entonces al final podéis poner cara y con lo que os decía antes, sobre todo quedaros con ese tratamiento personalizado, el ir de la mano de alguien durante todo el proceso. Una vez que empiezo, hago la entrevista y relleno la documentación de la mano de esa persona, va a ser mi referencia del estudiante y de los padres durante todo el año, ¿vale? Bueno, lo que os decía antes, el precio. El precio para el curso escolar 26-27 es el mismo que el año pasado, es 14.450. Y existe un segundo precio que viene ahí, 13.750, que ahora cuando vayamos viendo eh, las inclusiones que tiene, veréis los asteriscos, pero fundamentalmente es que el de 13.750 es un precio sin la orientación en Nueva York y sin acompañamiento. El que elige esto, digamos que va solo hasta su comunidad. Se puede incluso gestionar su billete de avión, en ese caso. Nosotros no entramos a gestionar el billete de avión. Bueno, si nos lo piden, sí, pero nosotros no somos agencia de viajes, con lo cual ese que va en el de 13.750 no tiene orientación y no tiene acompañamiento y va solo. El grueso hace el de 14.450, que es con acompañamiento de alguien de STEP desde Bilbao, Madrid, Nueva York, ¿vale? Y la estancia durante las 3 noches, en la que también está esa persona de STEP, en el último grupo suelo ir yo, también está esa persona de STEP con ellos allí, pues como punto de referencia, aunque como decía antes, los que organizan toda la orientación son los americanos. Vale, tenéis ahí, está en la web, lo podéis leer. Yo me voy a quedar con lo más importante, que además algo ya lo he ido diciendo, ¿no? Todo eso, lógicamente, la matrícula, la estancia con la familia, la entrevista, bueno, todo eso lo tenéis ahí. No voy a entrar en detalle. Sí en lo que está un poco más destacado, o con un highlight en azul, esa gestión del visado del estudiante y el pago de las tasas y el viaje a Madrid. Es decir, padre, madre, no tienes que preocupar absolutamente de nada de todo esto.
Al final, otra de estas cosas, no, bueno, esto lo tienes que hacer tú. Bueno, pues el tiempo que puedes perder y un poquito lo mismo, si haces algo mal, pues igual ese visado que han utilizado. Nosotros somos los especialistas y esto nunca lo cederemos, es nuestro know-how, por decirlo de alguna manera. Nosotros hacemos toda esa gestión, pagamos todas las tasas del SEVIS, que es la tasa americana, pagamos la visita a la embajada que también hay que pagar y encima les llevamos en autobús, como os he dicho antes, a la embajada a Madrid, con salida desde Bilbao. Bueno, no sé por qué no se pone lo siguiente. Ahora. Vale, siguiente paso, lo que he dicho ahí vienen los asteriscos. En el de 14.450 tienen la asistencia y acompañamiento durante el viaje de ida a Nueva York, es decir, alguien de nosotros va a ir acompañando a ellos desde Bilbao, o si alguien se incorpora a Madrid porque es de Madrid, o si sale de Barcelona hasta Madrid, en Madrid se incorpora un grupo en el que llevan un acompañante, que es uno de nosotros, que va a estar con ellos en esa orientación de 4 días, 3 noches. Y la reunión de orientación de Estados Unidos con visitas a Nueva York, con los seminarios que os decía antes. Todo lo demás que tenéis ahí, quedaros que durante el año toda la información que tenéis con nosotros va a estar ahí, la supervisión del coordinador, los informes que emitirán ellos y nosotros transmitiremos, que si todo va normal van a ser 15 de noviembre, 15 de febrero y 15 de mayo, 3 informes al año de cómo está siendo, no la parte académica, sino la académica, la vital, la experiencia con su familia, con la propia coordinadora, lo que es la vida, notas de vida, por decirlo de alguna manera, que me suele gustar decir a mí, pues eso también lo tenemos incluido. Lógicamente, si pasa algo durante el camino, entre 15 de noviembre, 15 de febrero, 15 de mayo, antes o después, o durante la mitad, pues para eso estamos nosotros aquí, para eso están los coordinadores. Con lo cual eso es, bueno, pues por si todo va como suele ir habitualmente sobre ruedas, pues así suele ser, ¿vale? Toda la parte de convalidación que he dicho antes, toda la parte de las traducciones y, como no puede ser de otra manera, y esto es obligatorio además en todos los programas, porque el tema de la convalidación, el tema de la embajada o el tema de la orientación se pueden ir sacando del paquete. Nosotros no sacamos, excepto la parte de la orientación, con esa diferencia de precio, no quitamos el tema de convalidación, no quitamos el tema de embajada, nos parece fundamental y vital para el programa. Pero bueno, esta parte que a veces también la gente lo saca del precio, nosotros te lo saca el precio, pero te dice que tienes que llevarlo a la vez, por lo cual lo tenemos dentro y ya está, que es el seguro médico, accidentes y responsabilidad civil, porque como europeos, nosotros allí nada de nuestra sanidad nos vale, y aunque tenga yo algún seguro privado, tampoco nos va a valer porque nos obligan a uno, también que el gobierno americano tiene que dar el ok y viene puesto por parte de la organización, ¿vale? Entonces, bueno, eso está incluido, incluso también unos webinars de preparación previos al estudiante, incluso previos a lo que es la orientación. Todo esto está incluido en el precio, ¿vale? El precio, como he dicho antes, no incluye el billete de avión, el precio de los 14.450, perdón, la forma de pago es la que veis aquí. El primer depósito son 2.750. Para hacer ese depósito hay que previamente hacer la entrevista, tener nuestro OK y entonces se puede hacer el depósito y es lo que nos abre el expediente en Estados Unidos. Suelo decirlo de esta manera, es decir, que alguien viene, me da igual, me invento el nombre, que Araich viene aquí a estar con nosotros hasta que realiza el depósito. En Estados Unidos no saben hacer el examen de inglés, pero también luego lo pasaremos nosotros, pero ese también es nuestro, ¿vale? No saben. En el momento que hace el depósito para seguir adelante es cuando conocen que Araich está para participar y nos abren el link para empezar a trabajar en la documentación, que es online, que tiene que hacer el estudiante con la ayuda de sus padres y con nuestra supervisión y ayuda, ¿vale? Desde bueno, lo que os decía antes, pues que una Miren, Bea o Elena irá de vuestra mano para ver que se está haciendo bien, que las dudas que tengáis o lo que fuera, ¿vale? Y luego, a partir de ahí, eso, pues en cualquier momento, lógicamente, cuando se decide seguir adelante, después que nosotros demos el OK, ya la pelota queda en el tejado del posible participante y sus padres. Si dice que va adelante, pues el depósito es lo primero. Y luego se paga al 50% el restante hasta los 14.450, que son dos pagos de 5.850 el 15 de marzo y el 1 de mayo. ¿Vale? Esas son las fechas de los 14.450. El de 13.750, el depósito es igual, las 700 de diferencia serían 5.500 y 5.500 en cada uno de los pagos. Bueno, si ya lo veríais. Y lo que no está incluido es el billete de avión, pero aquellos que van en el de 14.450, es decir, acompañados y en grupo, el billete lo tienen que gestionar a través de nosotros porque son billetes de grupo, lógicamente, y el pago se hace a cuenta en el mes de julio. Para que os hagáis una idea, vamos a estar hablando de una media de unos 1.700, 1.800 euros por lo que ha salido en el último año, ¿vale? En principio, billetes internacionales y billete doméstico. ¿Ok? Bueno, yo estoy acabando. Voy a dejar esto aquí puesto por si queréis ahora abrir el turno de preguntas, ¿eh? Pero voy a dejar esto aquí puesto, os lo voy a explicar cuáles serían los siguientes pasos para aquellos que
no tengáis dudas y queráis seguir adelante ya, o no queráis seguir adelante, pues tampoco estéis en las preguntas, pero entiendo que si alguien tiene dudas, sigue las preguntas, si alguien lo tiene muy claro, los siguientes pasos serían concertar una cita, bien para ampliar información sobre este programa, o si tenéis algún otro también, lógicamente, pero si nos centramos en este, sobre este, si lo necesitáis, si creéis que con esta información que tenéis aquí, esto va a estar colgado en nuestra web, podéis volver a ver, tendréis también la opción de concertar una cita para hacer la entrevista y el examen, que no tiene ni coste ni compromiso. La entrevista y el examen se puede hacer viniendo a nuestras oficinas, estamos en el centro de Bilbao, en Rodríguez Arias, ¿vale? A lo de la Plaza Moyúa, o se puede hacer también vía Zoom o cualquier método que, si no es Zoom, pues cualquier método de Skype o lo que sea Teams o el que fuera, pero generalmente usamos Zoom para hacer esa entrevista con el estudiante. Si sois de cerca, yo creo que generalmente está bien que nos vengáis a poner cara, nosotros también nos ponemos cara. Todo es más o menos una hora, porque antes de venir a la entrevista se os manda el examen de inglés, lo hacen en casa, nos devuelve a nosotros, porque es online también, nos devuelve una nota a nosotros y ya lo compartimos con vosotros el día que venís a la entrevista. Entonces, sería el siguiente paso y la manera de concertar la cita, pues bueno, la de toda la vida, teléfono, ahí lo tenéis, 94 416 1388, por email al email de natalia@estetravel.net. También tenéis el general que está en nuestra web, el step@estetravel.net, pero más sencillo centralizarlo en natalia@estetravel.net. Y luego a través de nuestra web, porque también tenéis acceso a través de la web a diferentes. Muchísimas gracias por asistir y para cualquier duda que os haya podido quedar, que os podamos aclarar, cualquier cosa que queréis ver, nos tenéis a vuestra disposición. Muchas gracias a todos.